Abramos nuestra palabra en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Este versículo nos habla de nuevo nacimiento, de regeneración. La regeneración significa nuevo nacimiento. Es lo que Dios hace para que una persona viva espiritualmente. Es comenzar una nueva vida espiritual que viene de Dios y no de un padre humano. Amén. Regeneración, traducido del griego palingenesia, que significa regeneración, renovación, algo que se convierte en algo nuevo. El término palingenesia o regeneración señala el cambio de muerte a vida, de un estado caído a un estado exaltado. Esto es conversión o nuevo nacimiento. En el bautismo por el agua, simbólicamente morimos al pecado y resucitamos para no pecar más. Amén. El bautismo del Espíritu es una transformación que puede durar toda nuestra vida. Es una renovación de la mente. Romanos 12:1. Es renovar nuestra mente, no usar nuestro cuerpo para hacer lo que hacíamos antes. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Debemos, cuando vengan pensamientos que sabemos que no le agradan al Señor, porque como ya conocemos la palabra, nuestro amado Espíritu Santo nos da un alto, amén. Entonces debemos reprender esos pensamientos y todas esas obras que quieren volver a nuestra vida, porque acá nos han enseñado que la carne no se sujeta, no se quiere convertir, ella quiere hacer lo que se le antoja, amén. El viejo hombre, la vieja naturaleza quiere volver a nosotros, amén. A medida que se tiene contacto con su palabra, entonces nosotros vamos siendo más limpios de las cosas de la carne, amén. Este cambio es producido por el poder del Espíritu Santo. La regeneración produce confianza en Jesucristo como nuestro Salvador en todas las áreas de nuestra vida. Un cristiano tiene instrucción en la palabra de Dios para cambiar de vida. Un cristiano tiene al Espíritu Santo morando en él para influenciarle y transformarle. Un cristiano que entiende la palabra de Dios tiene motivación para vivir agradecida y piadosamente. Amén. Un cristiano puede experimentar la disciplina de Dios cuando desobedece, ¿cierto? Sabemos cuando estamos obrando mal y el Espíritu Santo nos pone un altico, nos llama la atención, nos sentimos mal, amén. No podemos saber si una persona ha sido regenerada por un cambio
en su vida o por su comportamiento. Pues hay personas que cambian ciertos comportamientos no porque tengan al Señor en su corazón, sino de pronto por cuestiones de salud, entonces cambian ciertos comportamientos o por presiones de la familia, pero no porque tengan al Señor en su corazón. Aunque eso siempre lo hace el Señor, pero la persona no, como no conoce la palabra, no lo sabe. Amén. La única prueba de la salvación es la fe de la persona en Jesucristo como el Hijo de Dios vivo, por aceptar sus promesas y provisión. Y esa fe solo la conoce la persona misma y el Padre Celestial. La salvación no es por nuestras obras, sino por confiar en Jesucristo como nuestra suficiencia para ser aceptos por el Padre. El cambio de vida no es automático. Es por eso que son necesarias las exhortaciones diarias y que su gracia nos enseñe a vivir piadosamente. La regeneración demanda, intenta, inicia y provee para que tengamos un cambio de vida. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y debemos entender que su gracia es la que nos enseña a vivir piadosamente. Tito 2:11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Éxodo 20:1 y 2. Éxodo. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh, bendito su santo nombre, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Levítico 20:7. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Yahweh, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo, Yahweh, bendito su santo nombre, que os santifico. Amén. Primera de Pedro 1:15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios exige que vivamos conforme a su palabra, amén, a su santidad, porque nos quiere santos para recibirnos como sus hijos, amén. Dios es santo, de eso no hay discusión.
Cuando se habla de una persona santa, no es una persona que sea perfecta, sin pecado, sino que hablamos de un pecador que se ha arrepentido y ha sido salvo. Amén. Es una persona que ha pecado, pero que a través de la fe en Jesucristo es justificado, santificado y se convierte entonces en santo por la fe en Jesucristo. Amén. Romanos 1:17, porque el justo por su fe vivirá. Acordémonos acá de el ladrón que estaba a la derecha cuando Jesús fue crucificado. Él reconoció al Señor como el Salvador. Lucas 23:39 al 42. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mas nosotros no podemos pensar dejar el arrepentimiento, el pedirle perdón a Dios y cambiar nuestra manera de vivir para un último momento, porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora en que nos toque partir de este mundo. Amén. Y aquí les puedo contar de una persona a la que se le estaba compartiendo la palabra, no solo por mí, sino por otras personas. Y él decía: no, eso es muy bonito, pero ahora yo no tengo tiempo. Y resulta que pasadas como 3 o 4 semanas, en un viaje que hizo a Villavicencio, hubo un accidente y ahí falleció. Por eso es peligroso dejar el arrepentimiento, el cambio de vida para después, porque no sabemos si mañana estaremos acá. Amén. En griego y en hebreo, salvación lleva implícita liberación, seguridad, sanidad y de ser seres completos. ¿Y por qué completos? Porque Jesucristo está en nuestro corazón y cuando Él está en nuestro corazón, entonces somos completos. Amén. Salvación es la gran palabra global del Evangelio que reúne todas las acciones y procesos redentores. Es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Es un regalo y es enteramente sin obras. El orden divino es primero salvación y luego obras. Efesios 2:9-10. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora vamos a Tito 3. Del 5 al 8. Ay, bendito. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Nuestra justicia delante del Señor
tan solo son como trapos de inmundicia, dice la palabra. Entonces, así nosotros pensemos que somos muy justos, muy santos y muy buenos, el Señor dice, te faltan cositas por cambiar, cositas por limpiar. Por eso antes decíamos que la obra del Espíritu Santo en nosotros para nuestra salvación es diariamente, siempre, siempre, amén. Todos los días de nuestra vida necesitamos la palabra de exhortación, de corrección y de consuelo, amén. La salvación tiene 3 tiempos. Primero, el cristiano fue salvado de la culpa y el castigo del pecado y está seguro. Lucas 7, 30 al 50. Bueno, esta partecita es un poquito larga, entonces el Señor fue a la casa de un fariseo y este fariseo no le ofreció agua para lavarse los pies, ni le recibió con beso, ni no lo atendió, no lo honró. Pero llegó una mujer que era pecadora y se postró ante él, lo ungió con perfume y limpiaba sus piecitos con sus cabellos. Y el Señor le reprochó al fariseo porque no lo había recibido como él se merecía. Mas él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tito 1:9. El cristiano debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Segunda de Corintios 2:15. De Corintios. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Amén. Entonces debemos procurar no, esforzarnos para hacer sonreír al Señor, para agradarle al Señor. Amén. Para tener olor grato delante del Señor. Segundo tiempo, el cristiano está siendo salvado, presente continuo, todos los días, del hábito y el dominio del pecado. Amén. Sí, ya habíamos hablado de que eso es diariamente, ¿no? Porque la carnecita no se quiere sujetar, no se quiere convertir, quiere seguir haciendo lo que hacía el viejo hombre, amén. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, amén. Romanos 8:2. 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Se necesitaba la ley para saber en qué andábamos mal. Necesitamos la palabra para que la palabra nos muestre lo que estamos haciendo mal. Amén. Aleluya. Gálatas 2:19. No encuentro rápido. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Amén.
es necesaria la ley para que nos diga en qué estamos pecando. Amén. Tercer tiempo. En el regreso del Señor, el cristiano será salvado de todas las debilidades del cuerpo, que son el resultado del pecado y son maldición de Dios sobre el mundo pecador. Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Primera de Corintios 15:43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. La disciplina de Dios es necesaria para formar el carácter del cristiano, para enderezar las sendas torcidas y no perder la bendición. Proverbios 3:11-12. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Hace un tiempo encontré una película que se llama Casa Segura. Se la recomiendo. Es una película cristiana, parece que es basada en hechos reales, de un papá, bueno, no se las cuento para que la vean, de un papá que estaba haciendo lo que él aborrecía. O sea, el ejemplo del papá lo estaba haciendo él con sus hijos, pero él no lo quería hacer. Bueno, vean, es muy bonita. Nosotros debemos usar la palabra de Dios como la escalera, como la puerta para ser salvos. Usted y yo necesitamos a Dios cada día. Cada día representa un peldaño en la escalera que nos lleva a la eternidad. Pero hay que tener cuidado. Recordemos que las escaleras suben o bajan. Amén. Las escaleras, bueno, por eso es necesario conocer bien la palabra de Dios y obedecerla, porque el cristiano no puede ser autónomo, no puede gobernarse por sí mismo. Por lo que ya habíamos hablado antes, la carnecita siempre jala, siempre quiere hacer su voluntad. Nuestra carnalidad siempre quiere imponerse, nuestros propios pensamientos quieren imponerse. Entonces debemos saber que tenemos que conocer la palabra y guiarnos por la palabra. Esto quiere decir que no podemos ser autónomos, que no nos podemos gobernar a nosotros mismos, porque si hacemos lo que nosotros queremos, con toda seguridad nos vamos a equivocar. El cristiano, para que le vaya bien en esta vida y sea salvo, debe ser teónomo. Esto es que debe estar obligado a regirse por las leyes de Dios. Amén. O sea, que le permitamos a Dios que gobierne nuestra vida por medio de su palabra. Antes de la pandemia, como nos dice el apóstol,
estaban presentando en uno de los canales de televisión más comunes en Colombia una parte de la Biblia denominada Moisés y los 10 mandamientos. Resulta que era una cuestión como especie de una serie como novelada, muy bonita, muy bien hecha por los brasileños. Pero resulta que en la televisión se les ocurrió finalizar cuando Moisés bajó del monte con las primeras tablas y encontró que el pueblo estaba adorando a un becerro. Entonces Moisés, con celo santo, rompió las tablas de la ley. Y esa cuestión quedó como si estuvieran diciéndonos que los mandamientos ya no estaban vigentes, que todo el mundo podía hacer lo que se le antojara, lo que bien pareciera. Y yo me enojé. Yo dije, ¿cómo así? La palabra de Dios sigue viva, sigue vigente. Y en la televisión aprovechan cualquier cosita para, bueno, y la gente que no lee Biblia, pues a lo mejor entenderían que los mandamientos habían sido abolidos, derogados y que ya no se usaban. ¿Cierto que da como un poquito de ira o mucha ira? No hay derecho, ¿cierto? Porque nosotros, los que estamos aquí y los que están por las redes, sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, que existe y existirá por siempre, porque el mismo Jesús dijo en Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Primera de Corintios 10:12. Me gustó la traducción viviente. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Y por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque él mismo admite que la carnalidad o naturaleza caída busca aflorar de nuevo. La carne no se convierte, ya lo habíamos dicho. En Romanos 7:15-25. Romanos 7. Dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces pensamos que hay cosas buenas
y que no pasa nada, pero resulta que si no es la voluntad de Dios, entonces vamos en contravía de su voluntad y eso le desagrada al Señor. Amén. No es como muy fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo todo es posible. Amén. Pero el Señor nos dejó su palabra para que nos podamos limpiar. Y hay una promesa en Ezequiel 36, 24 y 25. Y yo os esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Ahora Job 5, 17. Nos dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Amén. Amén, amén. Salmos 39, 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Cuando el Señor manda pruebas, por ejemplo, o permite pruebas, enfermedades sobre nuestras vidas o alguna otra cuestión, que perdamos un ser querido o algo así, ahí entonces nosotros si pensamos en el Señor. Por ejemplo, ¿qué día fui a un sepelio? Y ahí todas esas personas estaban compungidas, se les acabó todo su orgullo, todas sus vanidades de este mundo. Y allá en la entrada de ese cementerio decía, aquí se acaban todas las vanidades de este mundo. Que es cierto, ¿no? Salmos 50. (16 y 17). Este salmo es bien duro. Pues tú aborreces desde el 16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Vamos al 21. Y estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre.
con respecto a este versículo 21 donde dice que hicieron y deshicieron y que el Señor se quedó calladito. El señor Spurgeon dijo: cosa maravillosa es ese silencio de Dios, esa paciencia con los pecadores. Y otra cosa maravillosa es la interpretación descarada que el pecador da a ese silencio. Las personas que tienen en poco al Señor piensan que porque el Señor no contesta inmediatamente que es porque el Señor no existe, que porque el Señor se olvidó de uno, que porque a Él no le importa o porque Él es malo. Y no piensan que es la gracia del Señor dando tiempo a las personas para que reflexionen, para que se arrepientan, pida perdón y Él los salve. Siempre por cualquier cosita y sobre todo en estos tiempos de tanto disque progresismo, el malo es Dios y el humanismo es lo mejor. Y son personas orgullosas, desconsideradas, hablan de hacer bien a los pobres, pero como por conseguir adeptos, porque lo que vemos por allí en un país vecino, hablan de proteger al pueblo, de hacerle bien a los pobres y eso no se ve. Solo buscan hacerse ricos y los pobres ellos verán. ¿Cierto? Eso es lo que estamos viendo. Y si nosotros aquí no hacemos algo, guárdanos, Señor. ¿Sí o no? Nos toca orar más. Los hombres juzgan mal la gracia de Dios y se olvidan de su santidad. Pero Dios dice: los reprenderé y pondré sus faltas delante de sus ojos. Amén. Apocalipsis 22:19. Si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Todas esas personas que no tienen en cuenta a Dios, que tienen en poco la palabra de Dios, ellos niegan los mandamientos, el amor de Dios y suprimen, para ellos no existe la palabra. Y aquí nos dice que si se quita palabras de esa profecía, que el Señor quitará ese nombre del libro de la vida y de la santa ciudad. O sea, no van a ir a la santa ciudad, no van a ser salvos y tampoco les dará las bendiciones que da a los que sí le temen al Señor, lo alaban, lo glorifican. Amén. El Señor llama la atención a todas las personas que se olvidan de Él para que se arrepientan, porque Dios es infinitamente bueno y no quiere que ninguno se pierda. Segunda de Crónicas 7:14. Ay, Dios mío. Nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Vemos cómo el Señor es bueno, siempre bueno. Y Él siempre nos da tiempo para que nos arrepentamos. De alguna manera Él nos hace saber que estamos mal y que tenemos que corregirnos. Amén. Vamos a Juan 15. Ay, Dios. Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aleluya. Vemos cómo el Señor nos instruye para que sigamos siempre agarraditos de Él, que usemos su palabra para que nosotros seamos vivificados día tras día. Amén. Salmo 50:23 nos dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Esta promesa, junto con lo que acabamos de leer en Juan 15, vamos a orar por esa palabra, amén, para que el Señor nos permita estar siempre perseverando en la palabra, para que no nos salgamos ni a derecha ni a izquierda y podamos ser agradables al Señor, y cuando Él venga por nosotros podamos irnos con Él. Amén. Bueno, oremos. Gracias, Padre Celestial, por recordarnos tu bendita palabra, por redarguir a tu pueblo, Señor. Estas personas que se esfuerzan día tras día, Padre de la gloria, para estar delante de tu presencia, Señor, para que tú nos llenes más y más con tu santo y poderoso Espíritu, Señor, para que cada cosa que haya mal en nosotros, Señor, sea cambiada por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por sembrar esta palabra en buena tierra, Señor. Y declaro que germinará con libertad, con salud y otros frutos hermosos, como mayor respeto por ti, por tu palabra y alabanza a tu santo nombre. Señor Padre de la gloria, porque queremos hacerte sonreír, Señor. Queremos irnos contigo, Señor, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Padre, también oramos por las personas que se han conectado, Señor, por la profeta Blanca García allá en Miami, por María de Jesús Pachón, Señor, y por todos, Padre de la gloria. Gracias, mi apóstol. Por la profeta Blanca García, Señor, para que el mal no la toque, para que el huracán no la toque. Gracias, Señor, porque tú harás maravillas, Señor, con esta tu sierva, Señor, que cada día te sirve con un corazón limpio y puro, Señor. Gracias, Padre de la gloria, Señor, por todos y cada uno de tus hijitos, Señor,
los presentes y aún los que se les presentó alguna dificultad para venir. Señor, que esta tu palabra, Padre Santo, Señor, sea obrando poderosamente en ellos, Señor, que quede sembrada, guardada en su corazón, Señor, la puedan poner por obra y sean transformados, Señor, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Yeshua HaMashiach, Señor. Gracias, Padre Santo. Oramos, Señor, por la Torre Sión, Padre de la Gloria, para que tú hagas allí conforme a tu divina y preciosa voluntad, que seas tú, Señor, trayendo los recursos suficientes y necesarios, Señor, y aunque sobre para lo que hace falta, Señor, en la torre de adoración, Señor, el cemento, las varillas, todo, Señor, lo que tú sabes que anhela y desea nuestro apóstol Fernando, la apóstol Graciela, Señor. Amado Padre Celestial, gracias por cada matrimonio, Señor, aquí representado, por cada uno, Padre Santo, Señor, de tus hijos que has traído a este ministerio, Señor, para que sean bendecidos, transformados por ti, Señor. En el nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Yeshua HaMashiach, te damos gracias, Señor, por la Iglesia Internacional El Camino es Cristo, en donde, Padre amado, has puesto a un siervo con entereza, con carácter, Padre Santo, para que nos enseñe tu palabra, Señor, con poder, con autoridad, Señor, una palabra limpia, diáfana, Señor. En el nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Yeshua HaMashiach, te damos muchas gracias, Señor. Invitamos a todos los que nos están viendo a través de las redes a conectarse a la oración a las 6 de la mañana todos los días, de lunes a sábado. El viernes hay servicio después de las 6 de la tarde, el domingo 2 servicios a las 8 de la mañana y a las 10:15, 10:20 de la mañana. Quedan cordialmente invitados, los esperamos con mucho cariño. Amén, amén, amén.